Patricio, coach de vida, y gracias por estar aquí en tu programa Transfórmate, aquí a través de Planeta 2013. Como bien sabes, cada martes nos damos a la tarea de reflexionar y platicar de todos aquellos temas que en un momento dado cada uno de nosotros podemos platicar acerca de cómo podemos mejorar como personas, cuáles serían todos aquellos aspectos a través de los cuales podemos superarnos como personas. Por supuesto que a lo largo del día se nos van presentando muchas situaciones que realmente nos ponen a prueba para tratar de definir qué es lo que vamos a hacer en ese aspecto específico que se nos está presentando en ese momento. Tal vez llegue un momento en el cual tú te sientas abrumado, abrumada de todo lo que te está sucediendo, o eso que te está sucediendo es tan fuerte que llega un momento en el cual no sepas ni siquiera qué decisión tomar. Bueno, pues todos estos temas que estamos tratando aquí tratan precisamente de que hagamos un alto en el camino y derivado de este alto tomemos decisiones que sean las más adecuadas para cada uno de nosotros. Tanto tú como yo vamos viviendo durante cada día una serie de situaciones que precisamente nos permiten el hacer esos saltos en el camino para de ahí determinar qué es lo que vamos a hacer. Así es que gracias nuevamente por estar aquí en tu programa Transfórmate. Y mira, el tema del día de hoy en lo personal a mí me gusta mucho porque en ese diario acontecer nos vamos olvidando de la parte interna de cada uno de nosotros, nos vamos olvidando de lo que sentimos, nos vamos olvidando de lo que va resonando en nuestro interior y hace cuenta como si fueran aspectos fugaces que suceden dentro de nosotros, pero inmediatamente regresamos nuestra atención a lo externo. No nos damos esa oportunidad de reflexionar qué es lo que está pasando dentro de nosotros para ver, derivado de eso, qué es lo que podemos cambiar en ese momento, modificar o inclusive hacer ese alto que mencionaba yo hace un momento para tratar de determinar por qué estamos sintiendo lo que sentimos, por qué está resonando dentro de nosotros esta parte que algún mensaje nos está trayendo. Recordemos, y lo hemos mencionado en otros programas, que cada uno de nosotros como personas llegamos a tener en un solo día hasta 80,000 pensamientos. De esos 80,000 pensamientos se ha estimado que el 80% tienen que ver con pensamientos que tienen que ver con algo que traemos dentro de nosotros, que nos viene atormentando en muchas ocasiones y que no le estamos poniendo un alto a esos pensamientos. Y entonces nos llevamos gran parte del día consumiendo la energía que genera ese o esos pensamientos que por lo general son de corte negativo, por lo general pueden ser de corte de preocupación, de tristeza, de depresión, de malestar general y que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos por qué se dan. Sin embargo, que los estamos sintiendo, por supuesto que los estamos sintiendo. Y entonces, cuando hacemos ese alto en el camino, cada uno de nosotros nos podríamos dar la oportunidad para reflexionar en ese momento qué es lo que vamos a hacer a partir de ese momento con ese o esos pensamientos que constantemente están dentro de nosotros. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy trata precisamente de eso, el semáforo emocional. ¿Alguna vez has escuchado este concepto del semáforo emocional? ¿A qué pensamientos te lleva este concepto de semáforo emocional? Un semáforo con 3 luces, roja, amarilla y verde. Emocional, bueno, pues por supuesto que tiene que ver con las emociones. Sin embargo, ¿para qué nos sirve ese semáforo emocional? ¿Por qué? Porque tanto tú como yo, cada uno de nosotros internamente tenemos ese semáforo emocional. Tal vez no lo hemos usado a lo largo de nuestra vida, sin embargo, allí está dentro y a lo mejor inconscientemente sí lo estamos poniendo en práctica, sí lo estamos activando, pero al ser inconsciente, simple y sencillamente no determinamos nuestra emoción en cuál de las luces está. ¿Está en la luz roja, está en la luz amarilla
o está en la luz verde. Y vamos a platicar, vas a ver qué interesante es este tema, sobre todo si nos vamos a sus antecedentes y que al día de hoy cada uno de nosotros podemos determinar, bueno, yo no sé si cuando yo era chico me hablaron de este concepto de semáforo emocional, tal vez no te acuerdes, yo en lo personal no me acuerdo, y sin embargo cada día estamos necesitando activarlo. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento en donde tú empieces a activar tu propio semáforo emocional? Bueno, lo primero que va a hacer, te va a poner y a situar en el presente, pero en el presente emocional, es decir, no nada más en el hoy, sino qué es lo que tú estás sintiendo internamente en este preciso momento. Y esto que tú estás sintiendo, cómo en un momento dado lo puedes trascender, cómo en un momento dado lo puedes gestionar con el objetivo de utilizar esa emoción que tú tienes internamente en tu favor. Como ves, es un concepto que en un momento dado podemos manejar y que podemos manejar muy bien cada uno de nosotros. Para ti, ¿qué es el semáforo emocional? ¿De casualidad tú conoces tus alertas rojas, tus alertas amarillas, tus alertas verdes? ¿Qué son lo que significan para ti cada una de esas alertas? ¿Sabías que, por ejemplo, el inventar excusas, y que vamos a ver en este momento qué tiene que ver con la parte del semáforo emocional, pero inventar estas excusas puede ser un hábito, y a lo mejor estamos instalados en ese hábito desde hace mucho tiempo, y al estar instalados en ese hábito no nos damos cuenta en qué color del semáforo nos encontramos, y sobre todo qué repercusiones tiene para nosotros el mantenernos única y exclusivamente en un solo color de ese semáforo. Si yo te preguntara qué es lo que te distrae en este momento de tu felicidad, ¿qué me contestarías? ¿Qué dirías? ¿Qué te está distrayendo de tu felicidad? Yo he escuchado a muchas personas, sobre todo en coaching y en cursos y en talleres, que me dicen que el objetivo que ellos tienen precisamente es el ser felices. Y si en un momento dado tenemos ese objetivo de ser felices, ¿qué es lo que durante el día nos está distrayendo de ese objetivo que cada uno de nosotros tenemos? Y tendríamos que empezar a definir cada uno de nosotros, para ti, qué es ser feliz. Y derivado de eso, entonces ver cuáles son las alertas que están llegando a ti, esos mensajes que te están llegando internamente. También hay alertas externas, por supuesto, pero aquí nos vamos a enfocar más hacia la parte interna, ese mundo interior que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces, ¿qué mensajes te están mandando cada una de las alertas que tú tienes? Esa alerta roja, esa alerta amarilla o inclusive esa alerta de verde. Obviamente estamos acostumbrados a que un semáforo, porque así nos lo enseñaron y así nos hemos formado, y así en un momento dado en el diario tránsito de la ciudad, pues simple y sencillamente le hacemos caso a esos tres colores que vemos en todas las esquinas de todas las ciudades del mundo, y sabemos que cuando está la luz roja nos tenemos que detener. Ese alto que tú estás en ese momento activando, ¿qué significa para ti? ¿Es un momento perdido? ¿Es un tiempo de ocio? ¿Te empiezas a desesperar cuando estás en esa luz roja? Cuando estás en la luz amarilla, ¿qué sucede? ¿Tratas de cruzar la luz amarilla o simple y sencillamente vas bajando tu velocidad y te esperas? Fíjate cómo son conceptos muy importantes, porque esto que estamos haciendo con esas tres luces que vemos en todas las esquinas de nuestra ciudad nos lleva precisamente para saber cómo nos estamos comportando en la vida. Cómo te comportas dentro de tu familia, cómo te comportas contigo misma, contigo mismo. Cuando tú estás en el verde, inmediatamente arrancas, te sigues de frente, te sigues sin cuidado de las otras vías que cruzan ese lugar. Fíjate cómo son aspectos muy importantes que podemos en un momento dado hacer conciencia y de ahí derivar hacia los poderes que nos llevarán a nuestra felicidad. Fíjate qué importante es esta parte del semáforo emocional. ¿Por qué? Porque normalmente en esta parte del semáforo, como yo te decía, la luz roja, ¿qué nos implica? Nos implica el detenernos, el calmarnos
y el pensar antes de actuar. Y aquí ya estamos empezando a entrar a la parte personal, a ese semáforo interno, y que, como vamos a ver más adelante, estas señales que nos está mandando nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo, nuestro propio razonamiento, son mensajes que sirven precisamente para que los tomemos en cuenta. No llegan nada más porque sí. Y entonces, ¿cuáles son esos mensajes que a ti te llegan para que te detengas, para que te calmes, para que pienses antes de actuar? ¿Y qué es lo que haces con ellos? En la luz amarilla del semáforo emocional, aquí lo que tú tienes que ver es evaluar cómo te sientes tú ante un problema. Es decir, ya empiezas a entrar a una introspección, te echas un clavado en tu interior con el objetivo de verificar cómo te sientes tú ante alguna situación que tú hayas bautizado como problema. ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? ¿Cómo está resonando? Pero en esta parte del amarillo también te sirve para identificar lo positivo, porque no todo es negativo. Hay personas a las que yo conozco que ante cualquier problema lo primero que hacen es reírse. Y esta parte de risa, que a lo mejor puede ser por nervios, bueno, al final de cuentas les está provocando internamente una generación de endorfinas, y que esas endorfinas, como todos sabemos, en el momento en que entran a nuestro torrente sanguíneo y que a través del torrente sanguíneo visita todos los confines internos de nuestro cuerpo, lo único que nos va a producir va a ser bienestar. Entonces, tú, cuando tienes un problema, ¿cuál es tu primera reacción? Reírte, enojarte, paralizarte. ¿Qué es lo que pasa dentro de ti? Por supuesto, también cuando tú estás en el amarillo, también puedes pensar en varias soluciones para solucionar eso que la luz roja te está enviando. Y también en el amarillo piensas en las consecuencias posteriores. Mira, yo estoy de acuerdo con que tal vez tú me digas en este momento que según lo que esté sucediendo en el momento es como tú vas a reaccionar. Y sí, así somos todos los seres humanos. Todos reaccionamos de acuerdo a cómo estamos en ese momento, de acuerdo a lo que nos sucede, de acuerdo a lo que alguien nos diga, pero también de acuerdo al estado anímico que cada uno de nosotros tengamos, pero también a través de nuestra autoestima. Derivado del nivel en el que se encuentre tu autoestima, es también cómo vas a responder. Entonces, como puedes ver, hay muchos aspectos a través de los cuales cada uno de nosotros vamos a empezar a reaccionar o a responder ante cada una de las situaciones que se vayan presentando internamente. Por supuesto que yo estoy de acuerdo que si tú me dices que esto que te está sucediendo tiene que ver con algún aspecto de urgencia, algún aspecto de vida o muerte, bueno, pues ahí la primera reacción y la primera respuesta, la primera actitud que tú tengas ante ello es la válida. Sí, ¿por qué? Porque se trata de sobrevivencia, de subsistencia, y eso también forma parte de lo interno que tenemos. Pero también hay que recalcar que no todo en el día tiene que ver con sobrevivencia. Las personas a las que normalmente les llegas a preguntar cómo están y que responden sobreviviendo, es como si durante todo el día estuvieran teniendo situaciones en las cuales estuvieran sobreviviendo. Es decir, no están viviendo, no están gozando el presente, simple y sencillamente se dedican a sobrevivir, y entonces están a la expectativa, están en alerta constante para ver qué es lo que les viene en este momento, y derivado de eso, empezar a tomar acciones que las lleve a sobrepasar, a sobrevivir, a salvarse de eso. Y la realidad es de que durante el día no estamos siempre así. Tenemos nuestros ratos sí en los que tenemos que estar atentos, tenemos nuestros ratos en los que tenemos que reaccionar por esa sobrevivencia, pero también es cierto que gran parte de nuestro día estamos en nuestro diálogo interno, y derivado de ese diálogo interno es en donde podemos verificar en cuál de las tres luces del semáforo emocional nos encontramos en ese momento. ¿Derivado de qué? De lo que estamos pensando, derivado de lo que está pasando a nuestro alrededor, derivado de cómo nos estemos sintiendo internamente. ¿Qué es lo que pasa cuando tu semáforo emocional está en luz verde? Bueno, pues es cuando tienes que ir adelante, y es cuando tienes que poner en práctica ese plan que tú realizaste en tu luz amarilla. ¿Por qué?
porque a veces queremos estar en el verde y queremos emprender acción sin siquiera haber pensado en un plan, sin siquiera haber medido las consecuencias, sin siquiera haber establecido qué es lo que realmente me conviene a mí. Simple y sencillamente voy por la vida dando tumbos y simplemente pues a ver lo que se aparezca durante el día, y entonces en ese momento, según cómo se vayan apareciendo las situaciones con las demás personas o con uno mismo, o en los lugares y en los ambientes en donde nos encontremos, vamos reaccionando a cada una de esas partes. ¿Tú crees que esta sea la parte en la cual debemos de estar cada uno de nosotros? Estamos hablando de emociones, y estas emociones tanto tú como yo las tenemos, todas las personas las tenemos. ¿Cómo gestionas tú tus emociones? ¿Te enojas y te enojaste ya? Cuando estás enojado, estás en tu semáforo en tu luz roja dentro de tu semáforo. ¿Y qué pasa cuando estás en esa luz roja? ¿Cuánto tiempo te mantienes en esa luz roja? Recordemos que en alguno de los programas anteriores hemos mencionado que por lo general una emoción, y esto está establecido de acuerdo a estudios científicos, por lo general una emoción tardamos en procesarla aproximadamente en 20 minutos. Te mantienes los 20 minutos en esa luz roja de tu semáforo, pero hay que recordar que cuando estás en la luz roja de tu semáforo, una de dos: o estás muy enojado, o estás muy preocupado, o estás en un estado de ira total, en un estado de preocupación total que te mantiene internamente que no sabes ni qué hacer. ¿Realmente has estado tanto tiempo en ese estado? Esos 20 minutos, porque estos 20 minutos de los que te estoy hablando es el tiempo máximo en el cual se ha establecido que estamos. Hay personas que a los 3 minutos ya están bien, a los 5, a los 10, a los 15 tal vez ya han bajado un poco la intensidad de esa emoción, y entonces es cuando pueden en un momento dado empezar a responder ante la situación que se te está presentando. Yo creo que te has dado cuenta que cuando alguien te habla y te dice algo que a ti no te gusta, tú lo que quieres es inmediatamente empezar a contestar. Y en ese momento inclusive ya ni siquiera estás escuchando a la otra persona. ¿Por qué? Porque lo que quieres es contestar. Las palabras que tienes aquí se te están agolpando porque quieren salir, y tú te empiezas a poner nervioso. Puedes llegar a un estado inclusive en donde quieras explotar, quieras salir, quieras detener lo que te está diciendo la otra persona para sacar, y a lo mejor hasta estás interrumpiendo a la otra persona. Una ansiedad generalizada dentro de ti se está dando. Si tú pusieras atención en ese estado en el cual tú te encuentras, ¿qué crees que pasaría? En ese momento, ¿por qué no te das un respiro simple y sencillamente por una sanidad personal? Porque tú estés tranquilo, tranquila, y que sí en un momento dado puedas expresar lo que quieras expresar, el cómo te sientes, el cómo te están haciendo sentir, pero siempre bajo tu responsabilidad. Y no querer sacar como si fuera una cascada de palabras las que tuviéramos, y estarlas sacando simple y sencillamente para, si tú me permites la expresión, vomitar en la otra persona todo eso que traemos internamente. ¿Te suena? ¿Te ha sucedido? Queremos las cosas rápidamente, y en ese rápidamente, porque así se nos ha enseñado, y además hoy por hoy el mundo en el que estamos viviendo nos lleva precisamente a obtener respuestas rápidas. Nuestra tolerancia a la frustración ha bajado mucho nuestro nivel. ¿Por qué? Porque queremos que todo sea muy rápido, queremos que todo se nos dé muy rápido, y por lo tanto queremos responder también rápidamente, pero en la parte interna tenemos que hacer un alto. ¿Un alto de cuánto tiempo? Cada quien tenemos nuestra propia dinámica, nuestros propios tiempos. Pero al final de cuentas tenemos ese derecho, que es un derecho asertivo que cada uno de nosotros tenemos, para tranquilizarnos, y en ese tranquilizarnos adoptar alguna técnica y poner en práctica esa técnica que nos permita bajar la intensidad de nuestro enojo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo importante que creo que deberíamos de mencionar. Cuando surge un enojo en ti,
por lo general lo que decimos es que la otra persona me hizo enojar. Y sin embargo esto no es así. Tú te permitiste enojarte por algo que te dijeron. Que por supuesto este tipo de conceptos tal vez no nos gusten, tal vez nos choquen. Y a lo mejor en este momento ya quieres apagar tú la televisión, quieres apagar tu celular, quieres apagar a través de donde nos estés viendo. ¿Por qué? Porque dices, a ver, espérame, me estás trasladando una responsabilidad que le corresponde a otra persona, a mí, que yo soy el afectado. Siento decirte que sí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos responsables de las emociones que tenemos, pero también somos responsables de qué debemos de hacer para gestionar esas emociones. Tú recordarás el programa de hace 8 días, en donde Ruth nos estaba hablando acerca de la resiliencia, y ella nos decía precisamente esta parte de cómo en un momento dado podemos gestionar también estas emociones internas con el objetivo de llevar todo este proceso para llegar a esta parte de la resiliencia y llegarla efectivamente en beneficio de nosotros. Bueno, pues es igual, cada uno de nosotros sí somos responsables de nuestras emociones, porque para empezar son nuestras. Mis emociones no son tuyas ni las tuyas son mías. Cada quien tenemos nuestras propias emociones y cada uno de nosotros sabemos hasta qué nivel, hasta qué grado podemos llevar cada una de esas emociones. Y vuelvo a lo mismo, tal vez tú me digas, es que depende de la situación, porque mira, esto depende de la situación, te digo, y que yo lo he escuchado muchas veces en los cursos, en los talleres, en coaching, porque es la forma más fácil de no responsabilizarme de mis emociones. ¿Por qué? Porque entonces estoy esperando a que, dependiendo lo que sucede en el exterior, es como voy a reaccionar yo. Sí, por supuesto, muchas cosas te llegan del exterior, sí, por supuesto que sí, pero a partir de que ya te llegaron, es tu responsabilidad el saber qué vas a hacer con esa emoción, el saber cómo vas a responder, cuáles van a ser las palabras que tú vas a sacar para decirle a la otra persona. ¿Qué pasaría si en un momento dado, ante un enojo, en lugar de responder con palabras negativas, respondes con palabras positivas? Respondes con palabras que tiendan a reconciliar la situación con esa persona. Por supuesto, partiendo de la responsabilidad que tú tienes y que en un momento dado el respeto que le tienes a la otra persona te lleve a actuar de esa manera. Sin embargo, hay algo importante. Ese respeto que tú le estás demostrando a la otra persona es un respeto que te estás dando a ti, desde el momento en donde tú te estás permitiendo gestionar esa emoción, llegar al semáforo, a la luz roja de tu semáforo, hacer un alto en ese momento y entonces ahora sí pasar a la luz amarilla para saber qué es lo que tienes que responder, cómo lo tienes que responder, cuáles serán las consecuencias de cómo lo vas a hacer, y entonces ya cuando lo tengas, poner en práctica, poner en acción ese plan que tú estás determinando en la luz amarilla de tu semáforo emocional. Fíjate que este concepto del semáforo emocional surgió hace muchos años, y fíjate qué curioso, surgió específicamente para un grupo de personas. Y ese grupo de personas eran todos los niños entre los 4 y los 10 años. ¿Por qué? Porque se ha estimado que en ese periodo de edad, entre los 4 y los 10 años, es cuando los niños empiezan a tener razonamiento y se empiezan a dar cuenta de las emociones que están experimentando internamente. Y a partir de ese momento, una forma de formarlos, una forma de educarlos para saber qué tienen que hacer con esa emoción que tienen internamente, es a través precisamente de instalarles un semáforo emocional, en donde se les empieza a explicar cuáles son los significados de los 3 colores del semáforo. Y entonces, ¿qué es lo que hacían o lo que hacen los terapeutas todavía para estos niños que están entre 4 y los 10 años de edad? Bueno, pues que les ponen en diferentes partes del consultorio, primeramente, les ponen estos semáforos, y entonces
ellos empiezan a identificar, los niños empiezan a identificar qué emoción es la que tienen internamente, y entonces esa emoción la empiezan a llevar a través de cada uno de los colores de ese semáforo emocional. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo es de que en primer lugar se den cuenta de la emoción que están teniendo en primera instancia los niños. En segundo lugar, ya que se dieron cuenta, entonces empiezan a saber y a tratar de determinar qué es lo que van a hacer con esa emoción, es decir, la empiezan a gestionar. Y entonces, como si fuera un método, empiezan, si es una emoción fuerte, de enojo, de molestia, de insatisfacción personal, bueno, en esa parte de estar en la luz roja y que se sientan ellos molestos, ¿cómo la pueden en un momento dado gestionar para bajarle el nivel y entonces llegar a la parte amarilla y empezar a razonar un poco acerca de esa emoción? Y derivado de todo eso, ahí en la parte, en la luz amarilla, generar un plan de acción, y que ese plan de acción puede ser simple y sencillamente el quedarse callados. Es decir, no debe de ser un plan totalmente elaborado en el que te vas a tardar muchos minutos, muchas horas, no. Puede ser que en ese momento, cuando tú pasas a la luz amarilla, tú decides en ese momento quedarte callado, y al quedarte callado, como tu plan de acción, simplemente decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Creo que no es el momento en el que tengamos que platicar esto. ¿Te parece que lo platiquemos después? Fíjate cómo en un momento dado, cuando tú inmediatamente, ya que hiciste el alto y empiezas a tomar una determinación acerca de lo que vas a hacer con esa emoción, inmediatamente puedes llegar al verde y entonces poner en práctica eso que tú estás pensando. Bueno, pues esto mismo es lo que les ponen a los niños entre 4 y 10 años. Ya cuando los niños lo empiezan a dominar en el propio consultorio del terapeuta, del psicólogo, etcétera, entonces les piden, esta técnica también se las enseñan a los papás y se las explican con el objetivo de que en su casa también les pongan semáforos emocionales, y se llega al grado de que tú puedes tener un semáforo emocional en cada una de las recámaras o de los cuartos o de los lugares dentro de tu casa, con el objetivo de que cuando surja esa emoción dentro del niño, independientemente del lugar en el que se encuentre en su casa, puede voltear a ver el semáforo que tenga en ese cuarto y empezar en ese momento a gestionar esa emoción que tiene. Por supuesto que si es una emoción positiva, bueno, pues simple y sencillamente ahí lo más seguro es de que tú ya no tengas que llegar a detenerte para decir, a ver, ¿me río o no me río? No, la risa sale y sale espontáneamente porque es natural, entonces tú no te vas a detener ahí, pero sí me estoy enfocando a todas aquellas emociones que tienen que ver con la parte negativa, con la parte del orgullo, la ira, el temor, el sufrimiento, la apatía, la culpa, la vergüenza, que al final de cuentas cada uno de nosotros en algún momento dado en nuestra vida lo hemos tenido. Entonces fíjate que yo me quedé pensando acerca de esta técnica y que yo decía, bueno, a mí en lo personal, cuando yo estaba en ese periodo de mi infancia, a mí no me enseñaron esto, seguramente yo no necesité ir al terapeuta, eso es lo que yo creo, ¿no? A lo mejor hoy vengo todavía cargando muchas cosas de aquel entonces, pero bueno, al final de cuentas no, a mí no me lo enseñaron. Yo no sé si a ti te lo enseñaron, y derivado de esto, bueno, pues hoy ya puedes gestionar bien tus emociones. Pero ¿qué pasaría si hoy por hoy, a pesar de que no lo hayamos aprendido en aquel momento, qué pasaría si hoy tomamos esta técnica del semáforo emocional y la empezamos a desarrollar cada uno de nosotros, y derivado de esto la empezamos a practicar con el objetivo de gestionar estas emociones? ¿Cuál es el objetivo principal de gestionar las emociones? Simple y sencillamente que tengas una vida de paz interna. ¿Quisieras tú vivir una vida de paz interna? Y fíjate que ya no me estoy yendo a la parte de la felicidad, me estoy yendo exclusivamente a la paz personal, a la paz interna que cada uno de nosotros deseamos, sobre todo en esos momentos de orgullo, de ira, de temor, de sufrimiento, de apatía, de culpa, de vergüenza. Yo creo que son los momentos en los cuales cada uno de nosotros queremos entrar en esa paz interna, y que en un momento dado, a lo mejor
no hemos desarrollado técnicas, no hemos aprendido técnicas que nos permitan precisamente entrar en ese estado de paz interna con el objetivo de calmarnos, y ya estando calmados, entonces sí ver cuál es el siguiente paso que yo voy a dar. Entonces, si trasladamos esta técnica que originalmente está establecida para niños entre 4 y 10 años, porque es la edad en que ya se dan cuenta de sus emociones, bueno, yo creo que hoy por hoy, a lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo como adultos, pero hoy por hoy lo podemos realizar. ¿Qué pasaría si tú te dibujas un semáforo emocional? En la pantalla desde un principio han estado apareciendo esos semáforos emocionales. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros, y allí estamos viendo uno ahorita en pantalla, qué pasaría si cada uno de nosotros empezamos a manejar estos semáforos emocionales, en donde allí estás viendo qué es lo que tienes que hacer paso por paso en cada uno de los colores de ese semáforo? En el color rojo, el semáforo pues es de aquello que más nos disgusta, y nos disgustan más si llevamos prisa. Yo decía hace un rato, queremos todo que se nos dé, mi mamá decía, peladito y en la boca y rápido, ¿no? Cuando tenemos prisa, que es ya el estado normal en el cual por lo general estamos, y algo nos molesta y estamos en esta parte del semáforo rojo, bueno, pues simple y sencillamente esa emoción se va a exacerbar, va a crecer. Nuestro nivel de comunicación familiar nos dice que nuestras relaciones se han deteriorado. De casualidad, a ti te ha surgido esa idea interna en donde te das cuenta que tus relaciones familiares no son lo que tú quisieras. Esa molestia es un mensaje, es una alerta roja que te está llegando precisamente y que tú tienes que ubicar dentro de tu semáforo emocional. Y si tú tienes ese semáforo en tu casa, y si lo tienes en cada una de las recámaras de tu casa, bueno, independientemente de donde estés, inmediatamente date un alto, date un respiro y voltea a ver tu semáforo emocional y ubícate en el color en el que estás en ese momento desde el punto de vista de tus emociones. ¿Qué pasa cuando el ambiente de cordialidad en todos los ámbitos y en todos los lugares en donde tú estás se paraliza? En donde ese ambiente que a lo mejor era bueno, era satisfactorio, era de bienestar, ahora ya es todo lo contrario. ¿Qué sucede dentro de ti? ¿Cómo te sientes? Por supuesto que nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque empieza a bullir dentro de nosotros algo que tal vez no sepamos explicar, pero hay algo interno que no nos permite estar bien. ¿Qué pasa cuando en tus relaciones familiares el buen entendimiento queda suspendido? En donde tú sientes que las demás personas no te entienden, o las demás personas piensan que tú no los entiendes a ellos. Y que cada quien trata de imponer su decisión, que cada quien trata de imponer su opinión. ¿Qué está surgiendo dentro de ti? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué pasa cuando la apatía está en ti? Cuando se instala dentro de ti y que no quieres hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque seguramente traes otras cosas por ahí que tienes que trabajar, pero simple y sencillamente te escudas o huyes a través del que no sé por qué estoy así, simple y sencillamente yo aquí me espero. Y te instalas ahí. Lo peor de instalarte dentro de la luz roja de tu semáforo emocional es de que te puedes habituar, puedes hacer un hábito el estar en la luz roja, y entonces tú te quedas ahí ya mucho tiempo. Pero ¿qué crees? Que detrás de ti van a venir otras personas que te van a estar empujando, te van a estar tocando, y a lo mejor te hacen que te muevas, pero tú no te quieres mover. Y esas personas pueden ser que te digan, oye, ¿qué tienes? ¿En qué te ayudo? Y tú no te quieres mover. Oye, ¿qué te pasa? Y tú no te quieres mover. Oye, ¿tienes algo? Y tú no quieres decir nada y no te quieres mover. Y sigues paralizada o paralizado en esa luz roja de tu semáforo emocional. A lo mejor en ese momento tú no quieres expresarlo porque no tienes las palabras para decirlo. Se vale. Pero también lo que es muy cierto es que lo que tienes que hacer es decirles a las personas y expresarles
cómo te sientes en ese momento, o simple y sencillamente decirles, ¿sabes qué? Dame 10 minutos para poderlo platicar porque tengo que procesar esto que está sucediendo. Es un derecho que tú tienes. Dentro de la parte de los derechos asertivos, es un derecho que tanto tú como yo y cada una de las personas que nos rodean tienen. Y que si en un momento dado alguien te está pidiendo esos minutos, pues lo mejor es concederle esos minutos. ¿Para qué? Para que se calme, para que razone, para que baje la intensidad de la emoción y pueda haber un entendimiento mutuo que nos permita restablecer la relación. ¿Te fijas qué importante es cuando estamos en esta luz roja de nuestro semáforo emocional? ¿Cuánto tiempo llevas parada o parado, detenido, inmóvil, en esa luz roja? Y no te quieres mover. Y a lo mejor no te quieres mover porque dices que no sabes cómo. Pero para saber cómo te tienes que mover, porque en ese círculo rojo en el que tú estás, mira, haz de cuenta que en el piso en donde tú estás parado hay un círculo rojo y tú no te quieres mover de ahí. A lo mejor te mueves, pero dentro de ese círculo color rojo y tú no te quieres salir de ahí. Y nada más das vuelta cavilando, pensando cómo puedes solucionar los problemas, pero dentro de un círculo rojo, que ya vimos todo lo que implica. ¿Qué pasa cuando estamos en el amarillo? Cuando se enciende el amarillo dentro de nosotros, hay que poner atención a lo que está sucediendo para evitar que pase algo peor que nos lleve a un rojo nuevamente. Cuando tú vas en el tránsito, de casualidad te ha pasado que otro automovilista te quiere rebasar o se te mete, ¿qué pasa dentro de ti? ¿En qué color estás? Simple y sencillamente lo dejas pasar. Yo recuerdo que mi mamá decía, déjalo pasar, a lo mejor va a recibir herencia. Si tú adoptaste esa política y hoy por hoy la estás llevando a la práctica, bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque entonces no te vas a ir a pelear con la otra persona. Pero ¿cuántas personas hay que me rebasan, te rebaso, se empiezan a tocar el claxon y entonces se empiezan a encender los semáforos color rojo en ambas personas, en ambos autos, y a dónde crees que se llegue? Por eso cuando estás en el amarillo es que hay que poner atención para evitar que pase algo que te regrese a la luz roja de tu semáforo emocional. Aparecen señales de alerta, esas señales internas que tú tienes internamente, eso que te está diciendo que es tu propia sabiduría, que te está diciendo, a ver, espérate, calma, no te enganches, y que es una palabra que utilizamos mucho, no te enganches. Ese no te enganches es de que estás precisamente en la luz amarilla de tu semáforo emocional. Esas riñas que aparentemente no tienen importancia, pero que cada vez son más frecuentes. A lo mejor empiezas con indirectas con una persona. Estás todavía en la parte amarilla y estás mandándole mensajes a la persona, y en muchas ocasiones lo haces con el afán de molestar a la otra persona, que sienta lo que yo sentí, que sienta lo que yo estoy viviendo. Y entonces les empezamos a lanzar indirectas a las otras personas, y aparentemente no tiene importancia lo que estamos diciendo, porque inclusive puede ser hasta como una broma. Pero ¿qué pasa conforme van creciendo esas bromas? Pues obviamente llega un momento en el cual estamos en el límite de nuestro semáforo emocional entre la luz amarilla y la luz roja. Porque en cualquier momento puede saltar a la luz roja esa broma, y entonces ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasa cuando poco a poco se van desgastando las relaciones y entonces esos mensajes, esas riñas cada vez van siendo más frecuentes? Y hay que tener cuidado, porque normalmente cuando estamos en la luz amarilla expresamos el no pasa nada. Aquí es cuando en muchas ocasiones nos llegan a preguntar qué es lo que tienes y nosotros decimos nada. Estamos en esa luz amarilla
y es una señal que nos dice aguas, porque en cualquier momento puede saltar a la luz roja y entonces, como comúnmente se dice, va a arder Troya, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un momento dado tú te aíslas porque no quieres convivir con las personas? Y me estoy refiriendo a tu seno familiar, que es el seno original, el seno nuclear, lo que se le llama la familia nuclear, en donde para lo que sirve precisamente es para tener un entorno de acompañamiento, un entorno de plática, un entorno en donde nos podemos expresar libremente. Pero ¿qué pasa si tú prefieres aislarte y no decir nada? Pero dentro de ti hay una evolución, está precisamente en esa parte en donde, como si tú fueras un incendio que poco a poco se va alimentando y que pudo haber empezado por una flamita y llega un momento en que es un incendio total, pero dentro de ti, y tú no dices nada para evitar problemas. Tú no dices nada para que no se vaya a molestar la otra persona. Tú no dices nada, ¿por qué? Porque te dijeron desde muy chiquito, muy chiquita, que tú te tenías que quedar callado, callada ante lo que ante lo que te dijeran las demás personas. ¿Crees que se valga? ¿Y qué pasa cuando estamos en el color verde? Para empezar, nos encontramos en movimiento. No estamos ya nada más dentro de nuestro círculo rojo, no estamos ya nada más dentro de nuestro círculo amarillo, sino que ya estamos en movimiento. Y cada vez vamos hacia donde tenemos que ir en busca de nuestros objetivos. El nivel de comunicación que se da con todas nuestras relaciones es un nivel muy bueno, aceptable, es un nivel en el cual estamos fluyendo constantemente cada uno de nosotros, es saludable para nosotros, hay entendimiento entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo, yo sé que no solo lo entiendes, lo comprendes, pero tú también lo que estás diciendo, no solo lo estoy escuchando, también lo estoy comprendiendo, y entonces se da un entendimiento mutuo que nos permite seguir fluyendo dentro de la conversación. Fíjate que cuando yo estudié coaching hace algunos años, nos decían que la comunicación entre dos personas es como si estuvieras bailando con la otra persona. Cuando tú sacas a bailar a una persona o estás bailando con una persona, pues se tienen que sincronizar en los pasos para bailar bien. Es exactamente igual en la comunicación. Es como si estuviéramos danzando, es como si estuviéramos bailando, y entonces nos compenetramos y nos ponemos de acuerdo para ver cómo vamos a bailar. Y tenemos que llevar los mismos pasos para que haya un entendimiento dentro de esa danza, dentro de ese baile, y derivado de eso podamos bailar bien. Es exactamente igual en la comunicación. Entonces hay este entendimiento que nos hace tener comprensión hacia los otros, y que por supuesto hay un bienestar general dentro de cada una de nuestras relaciones, pero empezando primeramente por cada uno de nosotros. Tengo ya aquí algunos comentarios, los cuales agradezco mucho a través de Facebook. Gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Raúl, gracias por tus comentarios. Raúl Varela, un gran amigo. Marta Santelices, gracias, muchas gracias también por tu comentario. Emilia Elisue, gracias amiga por tu comentario. Saber distinguir mis sentimientos y tener dominio propio al momento para controlar la manera en que voy a reaccionar. Pues sí, y que por supuesto es todo un trabajo personal, y que cuando lo hacemos consciente llega un momento en que lo hacemos nuestro, y entonces es mucho más fácil fluir en todas las conversaciones que tenemos. María Leiva, María, mucho gusto en saludarte. Todo tiene su tiempo, nada sucede ni antes ni después. Las emociones son mías y mi responsabilidad asumir mi enojo de tal manera que no sea permanente y que ello conlleve a vivir con amargura, estancada y esclavizada por esa emoción malsana que no me permite avanzar. Acabas de resumir, María, y lo quiero agradecer, precisamente todo lo que tiene que ver con esta parte del semáforo emocional, porque tienes mucha razón cuando hablas precisamente de estas emociones estancadas. Son emociones que están ahí y que están dentro de la luz roja de nuestro semáforo emocional, y que no les permitimos salir, pero que además no nos estamos dando cuenta que nos están propiciando un malestar, que ese malestar se puede convertir inclusive después en una enfermedad.
Y acuérdate que todo lo que se estanca se pudre. No lo pudiste haber dicho mejor, te agradezco mucho tu comentario, María. Hoy seré dueño de mis emociones, muy interesante, felicidades, muchas gracias. Gracias también por la invitación, vamos a ver, y con mucho gusto, ojalá por allá nos veamos. Tony Benavides, saludos hasta Costa Rica. Tony, un gusto saludarte también, y pues gracias a todos los que nos están viendo y nos están sintonizando en este momento. Mira, quiero comentar también esta parte que tiene que ver con el semáforo emocional, en donde hay cinco actitudes que tenemos cada uno de nosotros, en donde yo te voy a pedir que ubiques en cuál de las luces de tu semáforo emocional te encuentras. ¿Qué pasa cuando te excusas constantemente? Cuando utilizas las excusas constantemente. Las excusas te llevan a paralizarte. ¿Por qué? Porque algo que tienes que hacer, en lugar de hacerlo, buscas una excusa y entonces ya no lo haces y te quedas en el lugar en el que estás. ¿En qué luz de tu semáforo emocional crees que estás? ¿Qué pasa cuando estás en un estado de queja y que esa queja es una queja constante? ¿Esa queja a qué te lleva? ¿Cómo te hace sentir internamente esa queja? ¿Te hace sentirte bien? Mira, normalmente cuando nos quejamos porque nos estamos comparando con alguien y estamos viendo que ese alguien tiene algo que yo no tengo. Entonces busco la queja con el objetivo de que alguien voltee a verme y me diga, pobrecito Álvaro. Y en ese momento tal vez ya me siento un poco mejor. Pero si es esto, entonces soy un dependiente emocional de alguna persona, porque hasta que alguien me diga, pobrecito Álvaro, es cuando yo me voy a sentir mejor. Te estás quejando constantemente. ¿Qué hay dentro de ti que nada te parece y en todo momento te estás quejando? ¿Qué pasa cuando te culpas? Que traes una serie de culpas y que te estás culpando de absolutamente todo lo que te pasa. Yo estoy de acuerdo que cada uno de nosotros somos nuestra propia causa, por supuesto, y habrá situaciones por las cuales nos tengamos que culpar, pero no te mantengas en la culpa nada más. Sal de tu círculo rojo, sal de tu luz roja, empieza dentro de la luz amarilla, a tratar de determinar cuál es el plan que tienes que seguir, simple y sencillamente para sanar esa culpa, para sanar esa queja, para sanar esa excusa. Y empieza a generar la acción ya en la luz verde. ¿Qué pasa cuando te victimizas? De casualidad, algún día tú te has victimizado. De casualidad tienes una serie de palabras, de acciones, de hábitos que van enfocados a victimizarte. Una muy fácil que te voy a poner. Tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Y fíjate en mi lenguaje corporal, ¿cómo estás? Pues ay, pasándola. El simple hecho de bajar la cabeza y hasta bajas la voz, pues ay, pasándola, y vas bajando la voz, es de que te estás victimizando. ¿Lo has hecho? ¿Cuál es la inseguridad interna que tú tienes que hace llevarte a victimizarte? ¿En qué luz de tu semáforo estás cuando te estás victimizando? ¿Qué pasa cuando postergas? Si estás postergando, pues simplemente quiere decir que no te quieres mover, no quieres realizar, no quieres hacer, y entonces sigues mandando para después alguna acción que sabes que tienes que llevar, pero pues estás en tu zona de confort tal vez. ¿Por qué? Porque ya lo has hecho un hábito, y entonces ahí te mantienes. Y sigues postergando y postergando y postergando. Si eres el que mañana será un nuevo día, pues sí será un nuevo día, pero también no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo recuerdo a unos amigos que les decíamos, oye, hay que presentar este trabajo para el viernes. ¿Y qué día es hoy? Martes. Ah, hasta el viernes. Ah, bueno, hasta el viernes. A lo mejor me están viendo y tú sabrás quién eres, ¿no? Y entonces vamos postergando, y luego cuando vamos postergando, ¿qué pasa cuando ya nos agarran los tiempos y a lo mejor no lo podemos realizar? Y entonces inventamos una excusa de por qué no pude realizar eso, y entonces sigo postergando yo una decisión. Y estas decisiones pueden ser inclusive hasta el que tú trates de restablecer la armonía
dentro de tu familia. Y tú la vas postergando, tal vez esperando a que sea el otro o la otra quien tome la decisión y la acción para empezar a generar todo este mejor ambiente, y tú sigues ahí sentada en tu zona de confort, esperando y postergando, emitiendo excusas, victimizándote, culpabilizando a los demás y al mismo tiempo quejándote. ¿Por qué? Porque los demás no hacen por ti nada. ¿Cuáles son las acciones de poder que en un momento dado podemos llevar a cabo con el objetivo de empezar a generar dentro de nuestro semáforo emocional acciones que nos permitan ir saliendo de las luces rojas que cada uno de nosotros tenemos? Bueno, el primer poder que tenemos es el poder del darnos cuenta. Como yo lo he dicho en otros programas, este poder para mí es muy importante, el poder del darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo dentro de mí, de ahí yo determino qué es lo que voy a hacer conmigo mismo. Ese poder de darme cuenta me permite instalarme en este momento, y además me permite instalarme dentro de mí para ver qué es lo que está sucediendo con mis emociones, cuál es la emoción que yo tengo, qué fue lo que la generó, qué es lo que yo tengo que hacer para gestionarla. Y a lo mejor lo primero que tengo que hacer es simplemente tomar un respiro para, derivado de eso, determinar qué es lo que voy a hacer a partir de este momento. Este poder del darme cuenta es un poder que tengo que estar activando en todo el día. ¿Por qué? Porque durante todo el día estoy generando emociones dentro de mí. El segundo poder es el poder de expresar tu sentir, que como yo le decía hace un rato, puede ser que en este momento le digas, oye, a la otra persona, ¿sabes qué? Que creo que no es el momento para que lo podamos platicar, porque tú estás muy molesta, yo estoy muy molesto también. ¿Qué te parece si nos damos un recreo de 10 minutos, de 5 minutos, de 20 minutos? Pero regresar en el tiempo en el que ya se estableció el compromiso, y en ese momento expresar tu sentir. Pero aguas, cuando tú expreses tu sentir, lo que no se vale es decir, oye, es que tú me hiciste sentir de esta forma. No. Recordemos que las emociones son nuestras, por lo tanto yo me tengo que responsabilizar de mis propias emociones. Entonces no es lo mismo decirle a la otra persona, tú me hiciste sentir, a decirle, ¿sabes qué? Me siento de esta forma. Cuando utilizamos esta segunda parte, no, para empezar, no le estamos reclamando nada a la otra persona, le estamos expresando cómo me siento. Y ese cómo me siento se deriva de todos los aprendizajes, de todas las experiencias, de todas las vivencias que yo he ido acumulando a lo largo de la vida, de mi estado de ánimo, de mi estado normal que yo tengo durante todos los días, de mi carácter, de mi temperamento, en fin, de muchas cosas que he ido acumulando a lo largo de la vida. Y entonces todo eso lo englobo, y es por lo que yo me siento así en este momento. Pero yo no te voy a reclamar ni te estoy echando la culpa a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos. Sí tengo el derecho de expresarme, pero hay que tener cuidado el cómo me expreso con la otra persona, y siempre ese cómo debe de ir en el sentido de responsabilizarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo soy mi propia causa, yo también soy mi propia responsabilidad. Por lo tanto, yo asumo todo lo que concierne a mis emociones y por lo tanto a mi sentir. Ese es el segundo gran poder que tenemos las personas cuando poco a poco vamos bajando de la luz roja del semáforo emocional a la amarilla. Y entonces a partir de este momento, ¿qué es lo que vamos a generar tú y yo? Con el objetivo de que haya un entendimiento mutuo y por lo tanto podamos restablecer la relación. Y eso que se establezca en esa plática tiene que ponerse en acción, no debe quedar en plática nada más, sino ponerse en acción, y en el momento en que se pone en acción es porque ya estamos en la luz verde de nuestro semáforo emocional. El siguiente poder es el poder de tomar decisiones. Cuando tú tomas una decisión, en ese momento esa decisión ya se vuelve un compromiso.
y se vuelve un compromiso primeramente contigo misma, contigo mismo, y también un compromiso para con las demás personas. Por lo tanto, esa decisión es responsabilidad nuestra, y no por haber tomado la decisión después voy a empezar a postergar o voy a empezar a emitir excusas, sino que la decisión que yo ya tomé la tengo que llevar a cabo, y la llevo a cabo dentro del color verde de mi semáforo emocional. El siguiente poder es el poder del soltar, es decir, todo lo que ya sucedió dentro de mi luz roja sobre todo, y que con el entendimiento y el razonamiento que establecimos en la luz amarilla, a partir del momento en que yo entro a la luz verde, yo ya tengo que soltar, porque yo ya me puse en movimiento, por lo tanto yo tengo que dejar ya atrás todo eso que sucedió. Yo ya estoy saliendo de esos círculos y ahora me estoy moviendo dentro de mi luz verde, y me estoy moviendo, y por lo tanto estoy en acción, pero en una acción positiva, en una acción de entendimiento, en una acción en la que mutuamente nos podamos comprometer cada uno de los dos con el objetivo de mejorar nuestra relación. Y cuando mejoramos la relación con nosotros mismos, mejoramos la relación también para con los demás. El poder de actuar como si. Hay personas a las que se les dificulta el estar frente a una persona y entonces expresarle su sentir, entonces decirle cómo se están sintiendo. Bueno, yo lo que aquí recomiendo es de que lo empieces a practicar, y lo empieces a practicar tú sola o tú solo, visualizándote, imaginándote que tú estás enfrente de la otra persona, e imagínate todas las palabras que tú le vas a decir a la otra persona, cuáles van a ser esas palabras que van a salir de tu boca para expresarlo, cuál va a ser el plan que tú le vas a proponer con el objetivo de restablecer la relación. Y que sí le estás expresando tu sentir con el objetivo de sacar también toda esa energía que se generó dentro de ti, pero que cuando tú ya lo estás expresando en forma inicialmente en este actuar como sí, ya se te va a facilitar para que cuando tú ya estés con la otra persona se lo puedas expresar libremente, derivado de que tú ya lo visualizaste, lo programaste, y ahora simple y sencillamente es ponerlo en acción. Igualmente, para cuando tú ya estás en el color verde de tu semáforo emocional, cuando ya tienes que empezarte a poner en movimiento, si se te dificulta, empieza a actuar como si, es decir, que todas las acciones de tu día vayan encaminadas a que tú ya estás saliendo, tú ya te estás moviendo, ya saliste de la luz amarilla y tú ya te estás moviendo dentro de la luz verde de tu semáforo emocional. Fíjate cómo con cada uno de estos poderes, agregándolo el que ya que utilizaste estos 5 poderes y los pusiste en acción, queda uno último y que es muy importante, el poder de la gratitud. Yo siempre he sido siempre he tenido la creencia, y es algo que me ha funcionado, y por lo tanto sí me gusta platicarlo como parte de una experiencia personal, que en todos los procesos en los que tú entres de trabajo personal, que te lleven a llevarte mejor contigo misma, contigo mismo, y que por ende la consecuencia sea un mejoramiento en todo tu ambiente en donde tú te estés desarrollando, empezando desde el familiar, el social, el laboral, etcétera, en todos en los que tú te manejes. Cuando tú empiezas a dar gracias por ese trabajo que tú hiciste, y les agradeces también a las otras personas por lo que hicieron con el fin de restablecer la relación, lo que hicieron al comprenderte, al escucharte, al generar también acciones que llevaran a un mejor entendimiento, cuando tú empiezas a agradecer todo esto, créeme lo que se va a facilitar. A partir de ese momento se va a facilitar todas las relaciones que tú tengas, empezando por ti mismo. Si tú en cada uno de estos procesos de mejora personal, en cada uno de estos procesos en donde tú estés generando beneficios para ti, cuando tú estás agradeciendo, te estás agradeciendo a ti mismo, estás agradeciendo al universo, y cuando tú vives en este estado de gratitud, todo, créeme lo que todo se te va a facilitar. Derivado de todo esto, y para concluir,
Bueno, ya tenemos aquí otro también, Sofía Ornella, gracias, como siempre tus temas de mucho aprendizaje, muchas gracias también, Lili, por todos estos comentarios que estás haciendo, muy amable. Gracias a quienes se han integrado también a la transmisión, estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Iracema Pastelín, gracias Iracema, también tú muy asiduo al programa, lo cual agradecemos mucho, y gracias también por tus comentarios. ¿Qué podemos en un momento dado concluir acerca de este tema de semáforo emocional? En primer lugar, todos en un momento dado podemos estar en la luz roja de nuestro semáforo emocional. Es normal, es natural que estemos en esa luz roja por todo lo que va aconteciendo, inclusive no necesariamente desde el exterior. Algún recuerdo que llegue a ti y que te produzca malestar, ya te instala inmediatamente en la luz roja de tu semáforo emocional. En ese momento, date un respiro, detente. No todo tiene que ser carreras ni prisas. No todo tiene que salir a la primera. Date un respiro. Y literalmente, date un respiro. Inhalando vida, retén ese respiro y después suelta. Estás muy enojada, estás muy molesta, detente más en tu respiro. Y después suelta. No todo en la vida son prisas. No todo en la vida es premura. Ese respiro te centra. Ese respiro te hace recordar que estás contigo misma, contigo mismo. Ya que te das ese respiro, lo más seguro es de que poco a poco empiece a bajar dentro de la luz roja todavía, pero empieza a bajar el nivel de esa emoción que tú tienes. Y en ese momento tú ya estás empezando a gestionar esa emoción. Y sobre todo, piensa antes de actuar. No actúes por impulso, salvo que sea una situación de vida o muerte, que afortunadamente esas se dan muy pocas veces, en muy contadas ocasiones en nuestra vida, sino que estoy hablando de la generalidad del día. Piensa antes de actuar. En la luz amarilla, evalúa cómo te sientes. Y visualmente, si tú tienes ese semáforo en tu casa, acude a donde tienes ese semáforo. Ponlo en todos los cuartos de tu casa. Y si no lo quieres poner para que no lo vean las otras personas, visualízalo. Ahora, a través del teléfono puedes bajar una imagen de un semáforo emocional, agarra tu teléfono y simple y sencillamente empieza a ubicar en cuál de las luces estás. Cuando ya pases al amarillo, evalúa cómo te sientes. Empieza a entrar en ese razonamiento. Identifica un objetivo positivo. ¿Qué parte positiva le puedes sacar a esto que estás viviendo? En muchas ocasiones nada más es el aprendizaje. Bueno, pues eso ya es positivo, porque es un aprendizaje que está llegando a ti. En esa luz amarilla, piensa en varias soluciones que tú le puedas dar a esa situación que se te presentó en la luz roja. Acuérdate que somos seres de opciones y tenemos muchas. No nada más. La única ocasión en que nada más hay una solución, una opción, es cuando se trata de algo que nos implique el movernos por sobrevivencia, alguna urgencia. Es la única forma. De ahí en fuera pueden surgir muchas opciones a través de las cuales tú puedes solucionar un problema. Y por supuesto, piensa en las consecuencias posteriores de tu actuar. Si ya actuaste impulsivamente en una situación que no sea de sobrevivencia, ni de urgencia, ni de emergencia, y tú ya actuaste impulsivamente al responder, al gritar, al pegar, al estar en un estado de ira total, piensa en las consecuencias posteriores. El simple hecho de que ante una situación de esas tú respondas instintivamente, bueno, pues lo único que va a traer obviamente van a ser consecuencias similares a las que tú estás generando también dentro de esa situación. Y cuando ya estás en la luz verde, simple y sencillamente muévete, camina hacia adelante,
pon en práctica lo que tú determinaste en la luz amarilla de tu semáforo emocional. Como podemos ver, si cada uno de nosotros empezamos a utilizar esta técnica del semáforo emocional y tú identificas qué es lo que te molesta y que te pone en la luz roja, bueno, ya vas a tener más conciencia, pero también vas a tener conciencia de lo que puedes hacer en la luz amarilla, con base en lo que acabamos de decir, y sobre todo el procurar como parte de tu objetivo llegar a la luz verde de tu semáforo emocional para empezar a moverte y generar acciones que vayan a sanar eso que está instalado o que estaba instalado en la luz roja de tu semáforo emocional. Como ves, es una técnica que en el momento en que la empecemos a aplicar y a practicar, yo estoy seguro que la vas a poder utilizar muy bien y que sobre todo la vas a poder utilizar en tu propio beneficio. Amigos, pues no me queda más que despedirme y que por supuesto todos los comentarios que tú tengas, así como nos estuvieron llegando ahora en vivo y los cuales agradecemos el que hayan estado aquí con nosotros, todos estos comentarios y los que tú quieras posteriormente al programa, gracias, los agradecemos mucho y que por supuesto les vamos a dar respuesta en el transcurso de lo que resta del día, mañana a más tardar, pero les vamos a dar respuesta con el objetivo de que también haya ese entendimiento mutuo entre ustedes y un servidor. No me queda más que agradecerte, gracias por haber estado en el programa del día de hoy. Recuerda que tienes un semáforo emocional instalado dentro de ti, simplemente sácalo a la luz, tenlo siempre enfrente de ti con el objetivo de que tú puedas mejorar en todas las áreas de tu vida. Soy Álvaro Patricio y te agradezco el que hayas estado en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Y recuerda que la felicidad no se persigue, la felicidad simple y sencillamente se practica. Practícala a través de tu semáforo emocional. Nos vemos el próximo martes en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Chao, bye.